Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir, se los agradezco, de verdad. Pues aquí estamos con un tema, quiero ser muy claro, no es tanto que hablemos de los estilos arquitectónicos en la ciudad, sino reconocer los estilos arquitectónicos, de dónde vienen y cómo es que llegamos a este punto. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Aquí como puntos de partida. Como arquitectos, como cualquier persona que tenga amor por la arquitectura, es importante poder comprender dónde está la belleza. Desde nuestro inicio como especie, la belleza nos ha cautivado. Fue lo primero que hicimos en el momento que nos convertimos en seres humanos, fue adornarnos, fue embellecer nuestros utensilios, tatuarnos o embellecer nuestros objetos. En esta búsqueda de la belleza es que desarrollamos el arte. El arte es tan solo la racionalización de la belleza que observamos. ¿Sí? Y nuestra inteligencia hace arte como una forma de interpretar la realidad. Es como nosotros lo podemos desarrollar. ¿Cómo iniciamos? Digo, me voy muy rápido para no detenernos, para que hacer la plática lo más dinámica posible. Nosotros como especie de naturaleza no tenemos ninguna sola ventaja. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no somos veloces, no sabemos volar, no podemos volar, no sabemos nadar correctamente, no tenemos ninguna ventaja sobre ninguno de las demás especies. Yo estoy seguro que si nos trasladáramos hace 2 millones de años, ninguno de nosotros apostaría porque nosotros los changuitos, los pequeños changuitos en ese valle del Rift en África, hubieran sido la especie que iba a dominar el mundo. Éramos apenas unos pequeños changuitos prácticamente llenos de miedo y siempre con hambre. Si podemos pasar a la siguiente. Pero tenemos una enorme ventaja evolutiva. ¿Sí? Tenemos un cerebro que nos permite razonar, que nos permite comprender la realidad y además también nos permite hacer herramientas. Ninguna otra especie hace herramientas. Posiblemente hay unos chimpancés, hay algunas herramientas muy rudimentales, pero nosotros las hacemos constantemente. Hemos avanzado además. Y además tenemos otra capacidad de cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad de significar a los objetos. ¿Sí? ¿Y eso de qué sirve? Pues sirve para todo, prácticamente son herramientas indispensables. La siguiente, por favor. Aquí está una pieza que a mí siempre me ha parecido extraordinaria. Una pieza que a mí me cautivó. No la vi esta, pero tuve la oportunidad de estar hace unos años en el Museo del Louvre de París. Hay una piececita muy parecida de una Venus. ¿Sí? A mí lo que me sorprende es que es una figura de hace 30.000 años y la podemos comprender perfectamente. ¿Qué significa y qué es? Es apenas una figurita de unos 11 centímetros y es evidente que representa la fertilidad, que representa a la mujer. No hay otra. ¿Sí? Después de 30.000 años los significados persisten, los podemos comprender. Y lo curioso de esta figurita, que seguramente ya observar, es una mujer que no tiene rostro. Alguna intencionalidad había en el creador de esta figura. Algo nos quería trascender. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. ¿Qué nos lleva? A mí me causa impacto también pensar que nuestra especie tuvo una primera revolución. Hay gente que dice que tuvimos 3 revoluciones: la agricultura, la revolución agrícola, ¿no? La revolución urbana, la revolución industrial, ¿no? Pero yo parto de que hubo una revolución cognitiva. En algún momento nuestra especie empezó a pensar, ¿sí? Nos cuestionamos el mundo que nos rodea. Y a mí ahorita me parece muy simpático que hay gente que dice, pero es que las respuestas que tenían los hombres primitivos eran respuestas tontas. Pero lo sorprendente nunca han sido las respuestas. Lo más importante es lo que nos hemos preguntado como especie. ¿Sí? Aún hoy lo que nos respondemos con la tecnología tan avanzada siguen siendo cosas que en unos años van a ser absolutamente absurdas. ¿Sí?
La siguiente, por favor. Nuestro cerebro y sus dos armas cognitivas, el tratar de explicarnos la realidad y el darle significado a los objetos. ¿Sí? A mí hay algo que si nos ponemos a pensar, es que durante miles de años, no sé si ustedes hayan visto las cavernas o las cuevas de Altamira o las cuevas en Europa donde están pintando estos bisontes. A mí me sorprende que lo hayan pintado, que hayan capturado la realidad y la hayan puesto, la hayan dibujado hombres de hace 30.000, 40.000 años. Pero es que me sorprende más que podamos representar no solo lo que existe, sino que también podemos representar lo que nos imaginamos. Eso nadie, no una especie que pueda hacer. La siguiente. Y pasamos durante miles de años viviendo como nómadas y llegamos a un momento que desarrollamos la agricultura, domesticamos animales y dijimos vamos a ir a la ciudad, vamos a volvernos sedentarios, vamos a vivir en una ciudad, vamos a ubicarnos en un solo espacio. ¿Sí? Ese para mí, a pesar de que ahorita lo tenemos como lo peor que hemos hecho, vivir en la ciudad, desarrollamos como personas, como individuos urbanos, pero ese fue el mayor salto intelectual que ha dado el ser humano. Vivir en ciudades es un reto intelectual, porque nosotros como especie no estamos capacitados, no tenemos la posibilidad de comprender grupos mayores de 80 o 90 personas, individuos. ¿Sí? El vivir en ciudad nos obliga a muchas cosas. Nos obligó a desarrollar una serie de códigos de convivencia. Aún hoy en día, van a decir, pues hay códigos de convivencia que siguen siendo vigentes. Los que fueron a catecismo les habrán enseñado uno, ¿no? Que seguramente tiene sus 6.000 años, que no viene de la Biblia, viene desde los mesopotamios, desde las culturas mesopotámicas, y viene, y tenemos los 10 mandamientos, por ejemplo, pero a la vez también empezamos a desarrollar, cuando no alcanzaba, cuando amenazar moralmente de que te vas al infierno, te vas al cielo si te portas bien, y eso la gente no le alcanzaba para obedecer. Llegaron los mesopotámicos y no, vamos a hacer un código que castigue aquí. No, ojo por ojo, diente por diente. Y lo verán y les parece sencillo, pero son logros intelectuales de la humanidad muy grandes. ¿Sí? Si pasamos al siguiente. Cuando inicia la ciudad, inicia la arquitectura. En ese momento que inicia la ciudad, podemos pensar que inicia la arquitectura. ¿Qué requería? La primera ciudad que requería. Requería construir templos, requería construir palacios, ¿no? Requería construir espacios para la vida pública. La tienda nómada ya no nos alcanzaba. ¿Sí? Tenemos que desarrollar la arquitectura, el espacio interior. La siguiente, por favor. A mí esta tablilla también es otra tablilla que me sorprende. Aquí veo muchos arquitectos. Esta tablilla tiene 6.000 años. Y créanme, cualquier arquitecto la puede interpretar perfectamente. Le podemos poner hasta dimensiones. Es más, saben que la seguimos dibujando prácticamente igual. ¿Sí? Nuestros planos siguen siendo prácticamente lo mismo. Se sigue representando. ¿Sí? Pero el vivir en ciudad es la planta de la primera Villarrica de Hernán Cortés. No, es una planta también, pero además... Sí, que además se parecería también a una casa, a una vivienda en Pompeya, ¿no? O una vivienda en cualquier lugar. Es esto. Así lo hacemos, así lo hemos hecho durante miles de años. ¿Sí? Pero esta vida en la ciudad también nos representaba retos. Ya no era suficiente nada más vivir en la ciudad, teníamos que desarrollar otras cosas. ¿Por qué? Porque para transmitir ideas no nos alcanzaba ya las tradiciones orales. Teníamos que desarrollar la escritura. Y ese cerebro de ese changuito de hace 200.000 años, ¿no? Está haciendo magia.
con lo poco que tenía, con sus pocas herramientas está haciendo magia y está desarrollando la escritura. ¿Sí? La escritura para qué era, para transmitir ideas, para transmitir conocimientos. ¿Sí? Y luego también empezamos a desarrollar la idea de gobierno. Los gobiernos que necesitan cobrar impuestos, cobrar tributos. Y para cobrar necesitamos hacer matemáticas. A mí me encanta cuando se empieza a estudiar la historia, que todo es más prosaico, todo es más sencillo. No hay nada tan elevado. El ser humano se ha basado en cobrar. A mí me encanta una tablilla que encontraron también ahí en exploraciones ahí en lo cual es Irak. Encontraron una tablilla y no reconocían el escrito, de qué estaba escrito y qué significaba. Lo mandaron a Londres. Dices que la tablilla estaba en un estrato tan abajo que deben ser los primeros escritos de la humanidad. Y el antropólogo, el arqueólogo que estaba ahí estaba maravillado y decía, ¿qué dirá esta tablilla? La llevaron a Londres, tardó unas semanas en que lo tradujera. Cuando llega la producción, ¿saben qué era? No había nada maravilloso, ni hablaban de la creación de Dios. Era la receta para hacer cerveza. Ya, maravilloso. Realmente, para hacer cerveza, o sea, era algo mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano lo pusieron a importante. Pasemos a la siguiente. Pasan miles de años y la belleza la buscábamos, pero era de forma muy intuitiva, o de alguna forma hasta empírica. Ahí veíamos, estábamos representando lo que era natural, las flores, los animales que nos parecían bellos, ¿no? Pero llegan los griegos y dicen, no, la belleza está así, pero hay algo más. ¿Sí? Hay algo más. ¿Por qué algo me parece bello y por qué otras cosas no me parecen bellas? Porque hay rostros que son hermosos y hay rostros que, como mi amigo, que me dan muchas ganas de ver. Estás hasta adelante ya. Todos los griegos dijeron, hay códigos matemáticos, hay códigos que debemos descifrar, ¿sí? Y decían, pues está la medida áurea, la proporción áurea, ¿no? Que nos daba lineamientos. También hay ideas de simetría, hay ideas de equilibrio. Y además los griegos decían, es que todo debe ser así. ¿Sí? Porque la belleza, ¿saben qué? La belleza sí es. Y los griegos decían, y agarraban una cuerda, y la pensaban, la movían, y daban un tono. Y si la movían un octavo, sacaban la mitad de la cuerda, era un octavo menos, en la cuarta parte era un 16avo menos, pero de repente se repetía el mismo tono. Entonces, en los sonidos hay matemática. ¿Sí? Y curiosamente, las mismas octavas del sonido obedecen a lo que consideramos, lo que combina o no combina en los colores. Esos son los. Pero yo decía, todo debe de ser matemática. Todo. Pero los griegos estaban obsesivos con eso. Llegaron a desarrollar todo en base a eso. Cuando nosotros vemos un elemento de la arquitectura griega, la parte más minúscula de ese edificio, ese elemento indispensable del edificio, está en relación con el todo. Y el todo está en relación con cualquiera de sus partes. ¿Sí? Todo está en perfecta proporción, todo está en perfecta medida. Pasamos a la siguiente. Ahí lo vemos. Decían que había musas, pero los griegos no eran tontos. Los griegos nada más eran una forma poética de describir la forma humana, de tratar de representar lo que era divino, ¿sí? Lo que era la belleza, cómo se obtenía la belleza. Empezaron a descifrar códigos, proporciones y relaciones numéricas. Porque todo era matemática para los griegos. A mí me encantan los griegos. Creo que es la civilización más interesante en las que ha habido en la Tierra. ¿Sí? En toda la cultura humana. Me encanta en la medida que estaban obsesionados, que decían, es que los sólidos pitagóricos, es que hay sólidos perfectos, es que todo. Y los enloqueció, según esto, cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 no era 1. Había un número irracional, un número que ellos no podían comprender. Y se empezó a despedazar todos. Pero esto
Esto es lo que nos lleva. Pasamos a la siguiente. Ahí lo pueden ver. Toda la arquitectura griega es a base de proporciones y orden. Todo. ¿Sí? Ahí lo ves. Todo es el dispuesto de conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo, o entre las cosas relacionadas entre sí con el todo. Por eso vemos la arquitectura griega y la vemos, nos parece formidable. ¿Sí? Vemos el tratado y decimos, qué maravilla, es increíble que lo haya podido hacer. Y es increíble que nos siga pareciendo perfecto. Llegan los romanos, otra cultura que a mí me parece. ¿Quién tiene un amigo italiano? Los italianos son particularmente flojos, pero eso los ha hecho unas personas extraordinariamente inteligentes y pragmáticas. Porque el italiano, los romanos en la cultura dijeron, ¿para qué desarrollar una cultura nueva? Tenemos la griega. Actualicémosla, llevémosla a más. ¿Sí? Desarrollan el arco, con un gran desarrollo arquitectónico, desarrollan el arco, y el arco les permite hacer bóvedas de cañón, les permite hacer grandes cúpulas. Si tú rotas un arco, lo rotas 360 grados, obtienes una cúpula, obtienes un domo, ¿sí? Y los griegos y los romanos llegan y de lo que habían desarrollado los griegos, los romanos lo convierten en una capacidad tecnológica de construcción. Son los grandes constructores. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Se me pasó una foto, creo que la perdí, pero puse el Panteón Romano. No sé cómo lo tengo ubicado mentalmente el Panteón de Roma, y la parte de arriba. Es un edificio que tiene 2000 años prácticamente en uso. Es un edificio perfecto. Es un edificio que es una esfera por dentro, un edificio que guarda todas las proporciones. Es simplemente maravilloso, sigue en función, es concreto, es prácticamente una cubierta de concreto romano, y además es concreto simple, normal, no tiene acero, y ahí está, después de 2000 años, ahí está el edificio. Pero el Imperio Romano cae. ¿Sí? El Imperio Romano cae en el siglo IV, aproximadamente, el romano de Occidente, que es lo que corresponde a Roma. El Imperio Romano de Oriente se mantiene todavía con Bizancio en Constantinopla, pero al caer el Imperio Romano, todo lo que conocemos por Europa Occidental, que es la parte que nos atañe a nosotros, cae un poco en el olvido. Olvidamos muchas cosas. Desarrollamos la arquitectura románica, ¿sí? Es la recuperación de mucho de la arquitectura del clásico. Recuperamos el arco, pero no sabemos construir. Perdimos esas grandes cualidades de construcción. No es lo mismo esta iglesia, los baños de Caracalla en Roma, que son magníficos, o el mismo anfiteatro romano, ¿no? Que es una obra espectacular. Podríamos ser un poquito modestos en la arquitectura que podíamos hacer. Pasamos a la siguiente. Pero pasando el románico, algo sucede en Europa. Yo no le daba mucha importancia al gótico, yo decía, ¿qué es? Y les digo, hace unos años que tuve la oportunidad de conocer París, estuve en la Sainte-Chapelle en París, en Notre Dame, en Chartres. A mí me impactaron. Son de las cosas que han cambiado mi vida. O sea, yo no lo podía creer que algo así se pudiera hacer. Me parecía impactante. Y lo que decimos que es la Europa del oscurantismo, ¿no? La Europa de la oscuridad y la Europa del medievo. ¿Hacían eso? Yo quiero vivir ahí. ¿Sí? Y cuando te lo explican, que lo hacían con apenas piedra, un poquito de argamasa, de muy mala argamasa, toneladas de ingenio. Porque cuando entendemos cómo funciona el arco ojival, es realmente impresionante. El arco ojival lo que hace es trasladar de una manera mucho más eficiente las cargas al suelo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el arco ojival? Hacemos esto. Hacemos construcciones de 80 metros de altura, impresionantes, prácticamente todos son vidrieras. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? A mí me gusta llamarlo, y sé que habrá muchos que digan que no, pero es como el high-tech del románico. ¿Sí?
¿Por qué lo hacemos? Porque realmente comprendimos exactamente cómo funcionaba estructuralmente un edificio. Todo lo que no debía de ir, se lo quitamos. Lo volvimos completamente esbelto. El capitel, que llamamos el capitel, es simplemente una masa que se pone en el contrafuerte para forzar la carga a ir hacia el suelo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Pero como todo, se acaba. Y regresamos al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Como me preguntan, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el regreso al clásico. Es el regreso al mundo clásico. En un pequeño lugar del norte de Italia surgen unos locos. Me parece formidable porque eran realmente comunidades pequeñas. Surgen unos locos que dicen: vamos a regresar. Pero vamos a regresar al orden, a la matemática, al mundo clásico. A buscar la belleza en dónde? En el orden perfecto de las cosas. ¿En qué? En la naturaleza, cómo funcionan las cosas. Y vemos a Miguel Ángel y a Leonardo obsesionados en ver cómo vuela un ave, cuáles son los músculos del cuerpo humano, porque decían: tenemos que representar perfectamente la naturaleza. ¿Sí? Y ahí vemos al hombre de Vitruvio, que no es más que esa obsesión con la matemática, por la perfección y la proporción. Y dirán ustedes: ¿y qué sucedía en el mundo? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué surge el Renacimiento? El Renacimiento surge porque el mundo estaba cambiando. ¿Y por qué cambiaba el mundo? Por varias cosas, pero tres principales. Cae el Imperio Romano, obviamente. Y ustedes: ¿y qué importa? Es que cambió el mundo. Era como ver caer Estados Unidos. ¿Sí? O sea, era impresionante. Se inventa la imprenta y dirán: la imprenta es tan importante. Era el internet, así. Nunca antes había podido transmitir conocimiento como se podía hacer una vez inventada la imprenta. Antes un libro, un monje lo podía transcribir en 20 años, y ahora podía hacer 600 copias del mismo libro en un par de días. El conocimiento estaba a la disposición prácticamente de todo el que quisiera. ¿Sí? Y además, se descubre América, se unen los dos mundos, como le quieran llamar. Pero los europeos descubren América. ¿Sí? ¿Y por qué descubren América? Porque cae Constantinopla. ¿Y por qué cae Constantinopla? Porque los otomanos recuperan esa ciudad y la llaman ahora Estambul. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con eso? Se perdió la ruta. Porque saben que todo al final del día dice: lo que mueve al mundo es el amor. Lo que mueve al mundo son las ideas. No, lo que mueve al mundo es el dinero. Lo siento. Lo que se perdió fue la ruta de la seda. Y los europeos se volvieron locos. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a ninguno de las mercancías que tenían, y ya estaban acostumbrados: las sedas, las especies, todo lo que estaban acostumbrados venía de China. China era mágico, como eso todavía, curiosamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué obliga a los europeos? A buscar la ruta hacia América. ¿Por qué me detengo aquí? Porque a mí me parece bien importante que tengamos y ya no hagamos revisionismos históricos y castiguemos a quienes llegaron. Es que Hernán Cortés, es que Cristóbal Colón, eran hombres de su tiempo. ¿Sí? Eran hombres que posiblemente eran mucho más medievales que renacentistas. Esa es la Europa que llega a México. Bueno, ni siquiera llega a México, llega a estas tierras. Es la Europa que llega a estas tierras, es una Europa que todavía sigue siendo medieval, que no es completamente renacentista, ¿sí? Y es una Europa que está cambiando increíblemente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y les decía, está la Europa cambiando. Y la Europa cambia en la medida que también cambia el hecho que parece poca cosa, pero nos había acompañado durante miles de años. Dios ya no es el centro de todas las cosas. El centro de todas las cosas, el centro y medida de todo es el hombre. Era para seres inclusivos la mujer. La especie humana es el centro de todas las cosas.
cómo está esta iglesia, pues la iglesia de Duomo de Florencia, porque es espectacular, porque la construyeron sin saber cómo iban a hacer el domo, porque ya estaba hecha y no había forma de techar y de hacer ese domo, ¿sí? El mayor reto fue construirlo. Y los edificios que se ven ahí son edificios de 3, 4 pisos, 5 pisos, y hay un tamaño de esa iglesia. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente, por favor. También como arquitectos, es sorprendente, no sé si lo hayan visto, cuando ven una pintura medieval y una pintura renacentista. Eran extraordinarios pintores los medievales, las caras eran hermosas, todo era perfecto, pero sus cuadros son como plastas, ¿no? Es hasta que se inventa la perspectiva. ¿Sí? En la perspectiva, imagínense el tamaño del asombro. Un rey francés decidió conquistar el norte de Italia para hacerse de la última cena de Leonardo. Cuando vio que no la podía llevar, no se la podía llevar, la mandó a copiar y está en un monasterio de Bélgica. ¿Por qué? Porque les parecía asombroso, les parecía mágico que se pudiera dar la idea de profundidad en una pintura. ¿Sí? Ahorita nosotros vamos, ¿quién vio Avatar? Luego cuando vi Avatar, la película en tercera dimensión, a mí me impresionó. Eso es lo que sentían estas personas, estas pinturas. ¿Sí? Pero todo esto es matemática, todo esto se regresa a un clásico, todo esto es la obsesión por la perfección. Leonardo estaba obsesionado, y todos los grandes artistas de la época del Renacimiento estaban obsesionados por el orden, por la matemática, por los códigos, ¿sí? Por comprender la naturaleza. Pasamos al siguiente. Ya vamos llegando a la arquitectura en México. Pero como todo, el mismo Renacimiento se agota. ¿Y saben qué pasa? Que los pintores, los artistas, todos empiezan a decir, híjole, que tanta perfección no me acaba de convencer, no me alcanza para transmitir algunas emociones. ¿Sí? Aquí podemos ver este cuadro. A mí me encanta este cuadro. Y no sabe dibujar perfectamente. Pero sin embargo, empieza a exagerar, empieza a ser exuberante. ¿Sí? Y ahí me gusta porque es aquí donde empezamos a ver un poco los inicios del barroco. ¿Y por qué el barroco? Porque lo que llega a México y lo que es lo que nos distingue en México en la época de la Nueva España, en la época de la colonia, es el barroco. La que sigue, por favor. Aquí está un poco la arquitectura manierista, es el Escorial en España, es espectacular. Es una arquitectura que ya se empieza a ver. Cuando dejamos esa obsesión por la perfección y por la matemática exacta, y empezamos a desarrollar ciertas ideas. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Y esta es la Europa que llega a América. Una Europa que empezaba a ser manierista, una Europa, como les decía, que ya era un poco más renacentista, seguía siendo medieval. Y es impresionante porque vemos muchos conventos en México que podrían estar perfectamente en el norte gótico de España, en el sur gótico de Francia. No son góticas, pero tenían elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trataban de reproducir eso. Pero además tenemos este otro convento en Michoacán que perfectamente podría estar en la Toscana, en Italia, ¿no? ¿Sí es Michoacán? ¿Sí? ¿Para que sí? Y esta es la Nueva España. ¿Sí? Aquí puse una foto de un convento de Nueva España, que es prácticamente igual, no sé si han visto las representaciones del convento de San Francisco Jalapa. Es lo que llega a Jalapa, es lo que llega a México. Y a mí me gusta plantearlo desde una perspectiva, porque llegan los españoles a estas tierras. Eran puñados españoles, uno se los conquistaron y no eran cuantos puñados españoles que llegan
América, con millones de indígenas. Y lo primero que hacen son como conventos, fortaleza, pero además luego se presenta un problema muy grande. Los indios no querían entrar a las iglesias. No querían. ¿Por qué? Porque estaba más padre como estaba antes, ¿no? El espacio abierto, ¿no? El espacio virtual abierto, y los frailes no había forma. ¿Y saben qué es un primer gran logro de nosotros como mexicanos? Yo lo veo como uno de los primeros logros. Somos la única sociedad que hemos podido sacar a Dios de su templo. Y lo sacamos, y lo llevamos a la capilla abierta. Y la capilla abierta es una de las grandes aportaciones de la arquitectura mexicana del mundo. Y decimos mexicana porque saben que México es de los pocos países que antes de ser independientes ya tienen una idea de nación. ¿Sí? Y aquí voy al barroco. A mí el barroco me sigue para... Y yo antes lo veía al barroco y dices que está muy naco, muy exagerado. Pero ¿saben qué? Era perfecto para nosotros. Éramos una sociedad que tenía una cantidad increíble de conceptos indígenas y de conceptos europeos. ¿Sí? Y de alguna forma los teníamos que poner, de alguna forma los teníamos que expresar. ¿Sí? Aquí lo pongo, el barroco es perfecto para una sociedad tan extraordinariamente compleja, en lo que los temas europeos se le suman magistralmente la sensibilidad y la interpretación indígena. El barroco es mexicano, siquiera antes que existiera México. ¿Sí? Eso somos nosotros. Nuestra mente es así. O sea, nosotros somos noruegos y japoneses, nosotros pensamos así. Somos llenos de vericuetos y tenemos mil interpretaciones de una realidad. Porque nosotros, así es nuestra mente, así funcionamos. Es esto, no somos barrocos. El mole, el chile en nogada, todos nosotros, pensamientos barrocos. La que sigue, por favor. Aquí está. ¿Cuál es la magia del barroco? Digo, yo aquí lo personal, acá hay una persona que sabe muchísimo más que yo de esto, pero podemos juntar símbolos de significados de las creencias infinitas. El que haya estado en la iglesia de Santa María Tomasina. Exactamente, en Puebla, bueno, Cholula, ¿verdad? Podrá ver que si uno observa detalladamente empieza a ver las Quetzalcóatl quebrando y empieza a ver toda una serie. ¿Saben qué? Se divertían. Por eso yo digo, yo no sé si realmente era un pueblo que estaba sufriendo. Yo creo que había algo de diversión. ¿Sí? Había algo, estaba sucediendo algo interesante. Se estaba creando una sociedad. Y eso es lo que llega a México. Acá vemos muy poco de barroco. Un poco San José, unos bocaditos por ahí perdidos. Pero llega poco, porque el barroco se da más bien en el centro del país. En Puebla. O la capilla del Rosario en Puebla, ¿qué nació? Una maravilla, ¿no? Pero también, ¿por qué nos encanta el barroco? Porque nosotros, aquí lo decimos, ¿no? Es el lienzo cultural donde el sincretismo, la vida y la muerte, la magia, la fe, los dioses derrotados y la orfandad cultural de un pueblo que sugiere de dos culturas y visiones del mundo completamente distintas, la europea y la prehispánica, se dibujaban en una belleza de emociones exacerbadas y geometrías imprecisas donde lo único que importa es la belleza. ¿Sí? ¿Y saben qué? A los mexicanos nunca nos ha gustado obedecer reglas. O sea, la rigidez del mundo clásico no nos acomodaba. ¿No? Nosotros necesitamos la exuberancia. La que sigue, por favor. Aquí no pongo esto ni por ferviente religioso, ni mucho menos. Es que me parece sorprendente cómo surge la idea de nación.
Y lo pongo de la Virgen de Guadalupe, no porque somos laicos y nadie se va a poner a rezar, porque fue una idea perfecta para hacer el sincretismo entre Tonantzin, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe. El milagro no sé si se apareció, no, yo no creo que se haya aparecido. El milagro es que de ahí se haya forjado una idea de nación. Una idea de nación que aún no son. ¿Sí? La que sigue, por favor. Pero como todo, con todo y el barroco, llegamos al exceso y ¿saben qué? Nos topamos con la pared. Y vamos, ¿saben qué? Otra vez de regreso al clásico. ¿Sí? Y dijimos, no. La belleza no está en estas exageraciones. Creo que nos fuimos muy lejos. Vamos a regresarnos, vamos a poner un orden. Poco antes del término de la Nueva España, llega a México un gran arquitecto valenciano, Manuel Tolsá, y llega, no funda, pero es parte importante de la Academia de San Carlos. ¿Qué era? ¿Qué era el neoclásico? Era el regreso al orden, la razón. ¿Sí? Ya no era necesario el genio renacentista o el sabio del barroco. Ahora la nueva realidad requería técnicos con un espíritu científico más que uno creador. Eso es la academia, o eso se entendía por la academia. Eso se entendía por el neoclásico, el regreso al orden. Digo, después del barroco mexicano, alguien tenía que poner el nombre. La que sigue, por favor. Pero el regreso del neoclásico no llega, igual que como llegó, ¿se acuerdan? El Renacimiento italiano y demás. El neoclásico llega porque el mundo cambia, y el mundo cambia muy fuerte. En Europa está la Revolución Francesa, y están cortando la cabeza a los reyes. Y están diciendo igualdad, legalidad y fraternidad. Todos somos iguales. Parece algo absurdo, pero era revolucionario pensar que todos somos iguales. En América está cayendo, todas las colonias españolas se están independizando, todas y cada una. Las 13 colonias de Norteamérica, lo que ahora es Estados Unidos, también se están independizando. Necesitábamos una forma de expresarnos que fuera acorde con estas nuevas ideas. Estas nuevas ideas eran ideas racionalistas, eran ideas ilustradas, eran ideas de orden. ¿Sí? Aquí podemos ver el Palacio de Minería, y yo creo que es el mejor exponente junto con el edificio del Marqués del Apartado de la Ciudad de México, que son los dos mejores edificios del neoclásico de México. Son simplemente maravillosos. Pero ¿qué decían ellos? Aquí no hay mucha creatividad. Aquí hay que ser perfectos, hay que ser ordenados, hay que ser académicos. La que sigue, por favor. Se acabó el mundo barroco, empieza el mundo del neoclásico. Pero se acabó el barroco, si nos fijamos, se acabó el barroco junto con la idea de la Nueva España, junto con la idea. Había que derrumbar todo, destruir todo, volver a empezar. ¿El barroco qué significaba? El barroco significaba el orden anterior. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? El barroco significaba el mundo anterior. Ahora que es el mundo republicano. Si podemos, si ustedes, bueno, seguramente todos han visto fotos de Washington, la capital de Estados Unidos, es una ciudad completamente neoclásica, recuperando todos los elementos de la arquitectura clásica, ¿no? Parece una ciudad como griega o romana, ¿no? Todos los elementos, pero se le llama pero yo veo un poco en el neoclásico un poco como la idea del moderno que vemos en el siglo XX. La podemos entender, que la forma siga la función, y puede ser que digamos y menos es más. Es absurdo, pero después del barroco esto claramente es la oscuridad más absoluta que puede imaginarse. La que sigue, por favor. Pero aún así, el mundo del neoclásico también se agota, porque algo pasaba, no nos hacía completamente felices tanto orden. Llegamos a construir, llegamos al eclecticismo, ¿sí? A la arquitectura ecléctica, y empezamos a hacer estos pasteles de quinceañera, ¿verdad?
cuarteles, de edificios donde exponíamos todo. Muchas cosas no iban unas con otras. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí vemos la ópera de Garnier en París, con la Torre Eiffel. Pero era un mundo que también estaba cambiando, pero estaba cambiando porque los logros tecnológicos eran increíbles. ¿Sí? Acabó el neoclásico, empieza el siglo XIX, llegamos a finales del siglo XIX. En el siglo XIX no nos damos cuenta, pero realmente el mundo cambió. En pocos años desarrollamos el telégrafo, la máquina de vapor, los barcos de vapor, el tren, los ferrocarriles, los barcos de vapor, ¿no? Desarrollamos la energía eléctrica, desarrollamos los motores de gasolina, hasta inventamos los aviones en 1900. Era un mundo mágico. Creo que había motivo para estar enojados. Había motivo para ser rígidos en la arquitectura, en la belleza. No, había que hacer todo lo que sigue. Aquí como dato curioso, vamos a ver. La anterior del FIS. Como dato curioso, pues en 1889 con la Torre Eiffel, que se logra superar la altura de la pirámide de Giza. Pues tardamos 5.000 años en llegar a la misma altura, ¿no? Y la superamos con la Torre Eiffel. Pero vamos, el mundo de la arquitectura ecléctica, el mundo de la arquitectura del Art Nouveau, de la época, ¿no? Se acaba. Porque hay una guerra en Europa, una guerra terrible, la Primera Guerra Mundial. Yo digo que fue una guerra terrible porque fue la primera guerra donde ya los generales no disponían de un campo de batalla. Y decían, vamos a buscar un campo, vamos a acordar dónde pelear, ¿no? En un campo, no. La guerra era en las ciudades y la guerra era industrial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que desarrollamos el coche, el vehículo, el automóvil? Ese coche ya no tan cartillado. ¿Sí? El telégrafo ya era para dar órdenes. Los aviones eran para bombardear ciudades. La guerra fue terrible. Fue la primera guerra industrial que hicimos, de proporciones industriales. ¿Sí? Mientras tanto, ese edificio deberías, bueno, es un monumento histórico, es un monumento histórico, porque en la Bauhaus decimos, vamos a quitarle, vamos a hacer que inicie el moderno. Pues iniciaba el moderno en un pequeño pueblo en Alemania, y sus postulados eran sencillos. La búsqueda de la belleza era posible. Era posible porque tenía que ser racional y racionalista. Definitivamente Dios ya no estaba con nosotros, lo habíamos matado desde el clásico, cuando la ilustración y el siglo de la luz mató a Dios. Entonces el diablo está con nosotros, pero decía misma de no, pero el diablo sí está en los detalles. ¿Sí? ¿Para que sigue? Mientras la Bauhaus estaba construyendo el modelo, el mundo se estaba construyendo lo que yo llamo las arquitecturas nacionalistas. En México lo tuvimos, porque en México al caer un poco lo que fue el movimiento de la arquitectura ecléctica, todo eso, la época, ¿no? El movimiento, lo que reconocemos como porfirista, como el periodo porfirista, se acaba con la revolución y tenemos que inventar un nuevo país. Parece poco, pero fue impresionante. Había que replantearlo completamente. Y se replanteó de nada. ¿Sí? Los indígenas pues son como luchadores, ¿no? Se forma gimnasio, todo el significado cambia, se tiene que construir un nuevo país que fuera nacionalista. Y aquí lo vemos y lo seguimos entendiendo como normal, que una raza cósmica, ¿no? Una raza de bronce. Para mí estas ideas de razas cósmicas, razas de bronce, son ideas peligrosísimas. ¿Por qué surgían? Porque hubo una gran depresión en Estados Unidos que acabó con la economía mundial y los países decidieron cerrarse completamente y reinventarse en nacionalismos. La que sigue, por favor.
la idea de la nueva nación. La nueva nación tenía que reinventarse, tenía que encontrar sus buenos y sus malos, sus regulares y sus más o menos. Tenemos que encontrar que alguien tenía que ser culpable de todo lo que había pasado con la nación, y el culpable era Hernán Cortés, y las víctimas era el mundo indígena. Eso fue lo que construimos, ¿sí? Pero se construyó todo el mundo, la que sigue. Y ahí lo vemos, ¿sí? La arquitectura nacionalista también se dio, yo no digo que en Alemania fue evidente, pero en España también, y en Estados Unidos también, ¿eh? O sea, nadie quedó al margen. Vemos el Monte Rushmore y vemos mucha arquitectura de Estados Unidos, sobre todo de los palacios, de lo que son los edificios de gobierno, los shitposts, en muchas ciudades de Estados Unidos. Es una arquitectura nacionalista súper interesante, pero era recuperar esos elementos del nacionalismo norteamericano, ¿no? Todos los países cerraron, ¿sí? ¿La que sigue? Mientras tanto, la Bauhaus hacía eso. A mí por eso me gusta la Bauhaus, por eso me gusta esto, mucho más alegre. Entre los nacionalismos y las ideologías gobernaban un mundo enloquecido, la Bauhaus retira todo lo que no fuera arquitectura, todo lo que no fuera el objeto de sí mismo, ¿no? ¿Sí? Eran ideas peligrosísimas. Curiosamente, la Bauhaus fue una de las primeras cosas que expulsó el nazismo de Alemania. Dice, no, ¿por qué puede ser tan peligroso? ¿Por qué puede ser tan peligroso una idea tan sencilla como la idea de la Bauhaus? Porque retiraban la ideología, retiraban muchas ideas y dejaban el objeto tal y como era. ¿Sí? El arte solo significaba lo que la función determinaba. La belleza era servir la función del objeto. La que sigue. Pero estos nacionalismos llevaron a otra guerra. Muchos historiadores dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no dejan de ser más que una sola guerra, separada por un armisticio de unos cuantos años. Pero la Segunda Guerra Mundial fue terrible. Si la primera fue horrible, la segunda fue espantosa. Acabó con toda Europa, acabó con la hegemonía de Europa en el mundo, acabó con... ¿sí? Se destruyó la mitad de Europa, la mitad de Asia, acabamos. ¿Sí? Dice, nuestra búsqueda milenaria de la belleza dejó de tener sentido. ¿Sí? Después de todo, la belleza no es inherente al ser humano. No la tenemos. Es algo que buscamos, pero no está en nuestra propia naturaleza. La que sigue. También en México la revolución se agota. El discurso revolucionario empieza a agotarse. Si hay alguien que estudia arquitectura, yo les recomiendo que estudien al arquitecto Juan Oborno. A mí me parece fabuloso el arquitecto Oborno. El arquitecto Oborno llegó a ser tan pretencioso. A mí me encanta eso. Para mí se me hace el arquitecto más interesante en México. Y voy a decir que la belleza era burguesa. ¿Sí? Pero era una pretensión burguesa. Y curiosamente desarrolla los edificios de la Museo del Estudio de Riva Cabral de Rivera. Y dice, es que todo debemos retirar la belleza, la verdad. Cualquier búsqueda estética es una búsqueda burguesa. Sin embargo, son increíblemente buenos los edificios. ¿Sí? ¿La que sigue? El discurso de la revolución se agota, ¿sí? Y en México requerimos una interpretación más allá. Llegamos a Luis Barragán. Luis Barragán es como el regreso de la arquitectura mexicana. Y si nos ponemos a ver, tiene grandes elementos en la arquitectura prehispánica, tiene un manejo de color que no existía antes de ello. Él lo recupera en otros lugares, pero bueno, esto es lo que estamos haciendo en México. Mientras tanto, la que sigue. Y llegamos a la arquitectura, yo considero la genialidad de la arquitectura. Lloyd Wright, como anuncio del moderno, Le Corbusier, el gran modulador de códigos y relaciones numéricas, donde la belleza es descifrada con la armonía perfecta. Y Mies van der Rohe, retirando todo lo que no fuera en esencia arquitectura, con su menos espacio. ¿Sí? Hablabas aquí,
Decían que por qué destruimos Jalapa y destruimos el centro histórico de Jalapa. Porque Jalapa apostó por ser moderna. No sé si lo logremos, si lo hayamos logrado, pero la apuesta es interesantísima. Además, ahorita que estamos con el estadio Jalapeño, era la apuesta era ser modernos. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Edificios como Le Corbusier, en Jalapa hubo muchísima gente que quiso hacer arquitectura como Le Corbusier. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor perdimos, porque había edificios en el centro histórico que ahora se pusieron como fachadas coloniales que ni siquiera son propias de la arquitectura de aquí, sino más hicimos fachadismo. Pero a mí el edificio me gustaba como en la Plaza Lerdo, a mí me gustaba más antes, cuando decía hasta Jalapa arriba, ¿no? Y era así como era la pretensión de ser modernos. Jalapa pues no. Y a veces que nos derrotamos nosotros mismos en la intención de ser modernos, pero debemos seguir por ahí. Vamos a la siguiente. El moderno, yo lo tengo como un regreso un poco al clásico, sobre todo lo que vos tenemos de evolución. Buscaba la proporción precisa y perfecta y casi que exacta. Entre el hombre de Vitruvio y el modulo de Le Corbusier hay poca diferencia. ¿Sí? Puede ser que la postura la veamos distinta, pero la intención es exactamente la misma. ¿Sí? Toda la arquitectura estaba centrada en el hombre como centro y medida de todas las cosas. La siguiente, por favor. Pero también se agota el moderno, se agota la rigidez y el posmoderno. Si ven el edificio de Philip Johnson que está ahí, tuvo la osadía de ponerle ahí un templo como romano, ¿no? Pero se divertían, hacían arquitectura que les parecía divertida, ¿sí? Decían, era sin considerar las consecuencias de sus excesos. A mí este edificio me gusta mucho. Mucho lo critica que parece el ropero de mi abuelita, pero el edificio es interesante, ¿no? Por lo menos era como un reto a los edificios de misma de roca, a los cubos, ¿no? Que quería hacer algo distinto. La siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo el mismo moderno ahora se divide en varias vertientes. ¿Sí? Me quedé corto porque el arquitecto Olivares dice que son más y eso. Pero bueno, a mí me alcanzó para eso. El High-Tech es el primer edificio, el edificio del Centro Pompidou en París. Es un edificio donde la tecnología sale, donde los elementos estructurales están a la vista completamente, donde todo es parte de la arquitectura. Los ductos de aire, los climas, los elevadores, todo. Además parecen como andamios, si se fijan, parece que todo traen como los andamios en el edificio. Y el edificio ahorita está en restauración, lo están haciendo, nos están dando mantenimiento, el edificio lo están desmontando como si fuera un mecánico, prácticamente, porque eso es un edificio de altísima tecnología. Este edificio de brutalismo a mí me parece fabuloso realmente. Es el edificio del Banco de Shanghái, el Banco de China en Hong Kong, es impresionante. Y el de constructivismo. El de constructivismo a mí en particular. Aquí en Jalapa hay muy poco de constructivismo. Hay una casa que está en las ánimas, hay elementos de constructivistas, pero el constructivismo es cuestionarnos todo, hasta la misma geometría. Decimos no existe nada. Euclides, que tenía 4.000 años o 2.500 años rigiendo la arquitectura, dijimos no existe ni siquiera eso. Desaparece la verticalidad y la horizontalidad. Todo se destruye. Se tiene que reconstruir nuevos conceptos. Los muros dejan de ser muros, las columnas dejan de ser columnas, las cubiertas pasan a ser otra cosa. Vamos a reconstruir toda la arquitectura. Pasemos a la siguiente. En América Latina estamos haciendo esto.
Aquí el arquitecto con rechaza, no me dejan mentir, pero el edificio que estaba ahí frente al parque Juárez se la tenía las columnas muy parecidas. ¿Sí? Lo remodeló tu amigo Acosta Ruiz. No me mi amigo, pero bueno, ¿sí? Pero lo que voy es que la arquitectura latinoamericana siempre ha sido más poética, ¿no? Es casi como un trozo de poesía. A mí Oscar Niemeyer fue uno de los que me impulsaron, no personalmente, porque no tuve el gusto de conocerlo, pero yo cuando leía la poesía, decía, el chamito decía, ¿sí? Y además, ¿saben qué? Me parecía muy divertido. ¿Sí? Pero aquí dice, dice, cuando recibe el premio Pritzker, Oscar Niemeyer dice, la belleza debe prevalecer sobre la alimentación de la lógica constructiva. Se parece un poco a lo loco, ¿no? No, aquí no obedecemos reglas. Y sí, al final es eso. Tiene la búsqueda, la belleza. Vamos a el fin del racionalismo. ¿Sí? La rigidez de relaciones numéricas, la geometría precisa y la relación de una naturaleza científica como forma de composición artística se agota. La belleza está ahí, por supuesto. ¿Sí? Lo que resta es encontrar la forma de representar todas las otras emociones humanas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Como arquitectos siempre nos queda, como artistas, como lo que ustedes quieran. Siempre intentamos transmitir emociones. Y si la rigidez de la academia no nos alcanza, nos vamos para otro lado y la buscamos. Si es necesario alterar órdenes, romper equilibrios, desobedecer y exagerar movimientos para acercarnos a la belleza, hazlo, nada lo impide. La belleza debe permanecer su primordial momento. Eso lo dijo Zaha Hadid. ¿No les parece como otra vez la idea del barroco? ¿No? Si lo puedes hacer, hazlo. Vamos. Es la de constructivismo. A mí no me alcanza, yo no lo acabo de entender. Yo me siento y trato de entender. Yo estoy en el edificio del Auditorio Disney en Los Ángeles y realmente es impactante. Yo no lo podía creer, pero tampoco había cosas que no podía entender. La respuesta al posmoderno con sus alegorías y metáforas. Ahora la arquitectura debe cuestionarse desde su geometría más elemental. Se deshacen doctrinas, ya no existe ni verticalidad ni horizontalidad. Se cuestiona la temporalidad y todo se fragmenta en nuevos significados. A mí cuando veo el constructivismo, cuando veo estas obras, me parece que es una obra que hizo explosión y en un nanosegundo detienes la imagen y ves eso. ¿Sí? Lo que era el muro ya no es forzosamente un muro, lo que era el muro ya no es forzosamente. Requiere otro lenguaje. ¿Por qué? Porque el que tenemos ya no nos alcanza. Es espectacular, sin todo sentido. ¿Verdad que sí? Pero siempre lo encuentro, y el constructivismo siempre lo lleva un poco a lo que es el cubismo. Se parece mucho. Hay muchos elementos. ¿Sí? En el constructivismo se dice que ya no la rigidez, ya no existe una rigidez de la arquitectura, en el vertical o horizontal. Y el cubismo dice, ¿saben qué? Ya no existe un punto de vista privilegiado. Los objetos, cualquier punto de vista es válido. ¿Y saben qué es lo que me gusta del cubismo cuando lo explicamos, porque no lo entendieron? Dice, lo que se transmite es la esencia del objeto. Lo que se transmite, que no se define un perfil, no se define correctamente el objeto, solamente se transmite la esencia de los objetos. ¿Sí? Ya no es importante la apariencia de las cosas. Ya no importa, por eso Picasso no le importaba la apariencia de las cosas. ¿Sí? Ahora la información es sobre los objetos fragmentados. Si se fijan, Picasso en 1920, ¿no? Todos los pintores son de esta época, y también está el mundo cambiando,
Y está cambiando el sentido también de que se está haciendo todo lo que es la física cuántica, está haciendo el tiempo relativo, ¿no? Todo relativo. Los artistas dicen que es que todo es relativo. Ya no hay puntos particulares sobre nada. ¿Sí? Así que y ahora nos preguntamos dónde estamos. Yo cuando hice esta composición, puse la Teos de hace 40.000 años en la Piedad de Miguel Ángel. Cuando la hice, podría parecer en un momento dado el arte moderno es la Venus, ¿verdad? Y la Piedad de Miguel Ángel es el arte antiguo, ¿no? Dice nos encontramos en el mismo punto de partida. ¿Por qué? Porque la belleza no la podemos encontrar en la rigidez matemática, pero tampoco en la emoción pura. Tenemos que tomar un punto intermedio. La belleza en su perfección es inalcanzable. No es objetivo. No hay forma de volverla objetivo. No hay forma de medirla, darle mesura. Ni siquiera es posible la equivalencia o comparación entre dos objetos para definir cuál es más bello o cuál tiene más belleza. Por ejemplo, díganme cuál de estos dos objetos es más bello. O cómo podemos medir la belleza. Hace 30.000 años lo primero que hicimos fue extraer la belleza de lo que veíamos. Después otorgamos significado a los objetos. Iniciaba así este proceso de miles de años en la búsqueda de la belleza. El arte es resultado. Es un resultado, es la manifestación más clara de nuestra inteligencia. ¿Verdad que sí? Los griegos retiraron cualquier idea de divinidad de la belleza. Fueron los primeros racionalistas de la historia. Definieron órdenes, relaciones numéricas y códigos que al parecer explicaban la belleza. Comprendieron que había proporciones, armonías entre cada una de las partes con el todo y del todo con cada una de las partes. Roma continuó con ese legado. Se sumó de forma extraordinaria la técnica, la tecnología como aportación a la arquitectura. Eran perfectas sus proporciones, su geometría exacta, la precisión obsesiva total y todos los procesos constructivos. La siguiente, por favor. El fin del mundo clásico trajo el románico, desde su mejor y mayor expresión, y el medievo, el gótico, en la capilla de Saint-Chapelle en París. Da ganas de llorar cuando uno está ahí. ¿Sí? Lo que tenían a disposición en el gótico era piedra, una pobre argamasa y la intención de hacer todo más alto, más esbelto y más bello. La respuesta al gótico fue el renacimiento italiano. Ahora el hombre como centro de todo y la medida de todas las cosas. Regresaba al mundo clásico con su búsqueda racional de la belleza. La que sigue, por favor. Y ahí está. La búsqueda de la belleza solo en la racionalidad de los órdenes era inalcanzable. Había algo que faltaba, se tenía que exagerar, hacer exuberantes, olvidar un poco la mesura y el dimensionamiento exacto de las formas. Miguel Ángel, el artista más complejo y completo del Renacimiento, se dio cuenta que la sola perfección no era suficiente. Se tenía que exagerar y embellecer la obra para transmitir muchas de las emociones humanas. La que sigue, por favor. Todo lo humano es complejo e inalcanzable. Cualquier idea de medida, orden o proporción exacta pasa a un segundo plano en el barroco. Lo importante es transmitir emociones humanas. En América el barroco fue el pretexto inmejorable para abarcarnos concepciones y cosmovisiones tan distintas e irreconciliables como la europea y la indígena. Había miles de nuevos significados que agregar y otros que dejaron de significar. Pero el lío barroco en su riqueza y exuberancia se agotó. El mundo cambiaba. Las ideas de la ilustración eran valiosas en el mundo occidental. Ahora la ciencia, la tecnología y la academia, las que regulaban estrictamente el mundo de las artes. ¿Para qué sigue? Este es la obra de Garnier en París. ¿Sí? Y esto también se agotó. En los clásicos se agotó. ¿Sí? Y la belleza era vacía. ¿Sí? En el siglo XX llega el moderno como la respuesta a un mundo alejado de cualquier divinidad. No necesitamos dioses ni para el perdón ni para el castigo. Nosotros somos, como sociedad, somos capaces de destruirnos sin necesidad de dioses crueles y negativos. Después de todo, Dios nos hizo su imagen. Nosotros fuimos los que hicimos a los dioses en nuestra imagen y semejanza. La que sigue, por favor.
¿De qué acabamos? Construimos y destruimos significados. Algunos perduran desde siempre. Podemos concluir que lo importante del arte es que nos conmueva. Si no nos conmueve el arte, no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? La belleza y la arquitectura está regida por códigos y funciones matemáticas, módulos precisos y comprensión de naturaleza continua, observación y ensayo empírico. Es técnica, comprensión de los materiales y procesos constructivos. Es orden, elementos compositivos como el equilibrio, proporción, escala y armonía. También debe ser útil, bella, verdadera. La siguiente. Pero hay algo que no podemos comprender. Se puede seguir de forma comprometida todos los elementos compositivos y respetar los valores de la arquitectura y no obtener como resultado una obra de arquitectura bella. Podemos racionalizar al extremo y despojar cualquier idea de belleza como lo hizo con Roma, ¿sí? Y como resultado final, como resultado formal de nuestra arquitectura, la belleza de alguna forma se presenta. Ahí está. Podemos actuar con toneladas de exceso y la belleza impredecible solo se asoma tímidamente y decide no estar. La que sigue. La belleza, eso ya con lo que termino, ya para no aburrirnos más. La belleza es conmovernos con el sufrimiento de la piedad de Miguel Ángel, con la novena sinfonía de Beethoven, la luz en la obra de Luis Barragán, la noche estrellada de Van Gogh, la simplicidad casi ordinaria de las meninas de Velázquez, la irreverencia de Quijote de Cervantes, la perturbadora conciencia de Nino, la emotividad de Tarabán, la menos del libro de Botticelli, pero también la menos del libro de hace 30.000 años. Si nos conmueve una simple flor o la complejidad del universo, si lo ordinario y lo extraordinario logran conmovernos, la belleza está en nosotros. ¿Sí? Está en nosotros, pero no es nuestra naturaleza como seres humanos. Solo tenemos la inteligencia y la mirada cuando la belleza está presente. Y bueno, por eso termino. Espero haya sido de su interés. No hay preguntas y respuestas, pero bueno, si alguien quiere hacer un comentario, adelante. Después de esa sacudidón. No hay preguntas y respuestas, no porque no quiera, es porque yo no tengo respuestas. O sea, no tengo ninguna sola respuesta. No hay posibilidad de responder nada. ¿Sí? No más que entonces comentar ustedes. Esa es mi parte del punto de vista porque abarcaste toda una gran era, todos los pasos, y es tu punto de vista y se refleja también en nosotros. No sé si es capacitar, comprender, conocer. Y abuelo de pájaro, porque el tiempo lo quería hacer en una hora, no sé cuánto me tardé. ¿Qué? Dijo, tuve que hacerlo más rápido, que es como para una hora y media, pero los aburro más. De ninguna manera dure, al contrario. Yo la verdad aprendí mucho porque nos dio exactamente a ver cosas que nunca había visto en alguna otra. O sea, tendría que dar clases ¿Con qué Luis Montes, verdad? Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor, que me hayan venido, de verdad, todos ustedes, muchísimas gracias. Si me hace el favor, arquitecto, para entregar un reconocimiento. Y bueno, antes de entregarlo, pues se los voy a leer. El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Cultura, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Jorge Flores Martínez por su participación en la conferencia La belleza en la arquitectura, los estilos arquitectónicos en nuestra ciudad. Firma licenciada Carla Montano Rochet, directora de Cultura, octubre de 2024. Y se lo entrego al arquitecto Torres Cházaro. No hablar con nadie de hoy.
Para mí es un honor que me inviten a hacer entrega este diploma. Realmente estoy muy impresionado de la plática que nos acaba de dar Jorge. Se me hizo muy completa, tuvo un enfoque muy positivo, muy acertado. Entonces, pues, aparte del reconocimiento, mis felicitaciones. Y bueno, ya por último, para finalizar, quiero hacerle esta entrega, que bueno, es un regalo de parte de don Ricardo Web, asistente municipal. Que bueno, es un libro que se llama Jalapa Antigua. Es un libro de 2000 ejemplares que él nos otorgó. Como bueno, nosotros tenemos a los invitados que no cobran nada por venir a dar estas conferencias. Entonces, nosotros pues, tratamos de libro con un poquito de entrevenido. El alcalde nos manda este libro, que se llama Jalapa Antigua, que son 2000 ejemplares que se ponen cada una de la administración. Es un libro hermoso que trae justamente muchas fotografías del Jalapa antiguo y está traducido en inglés y español. Y bueno, hago entrega del mismo. Muchas gracias. Una pregunta, alguien que tenga una pregunta, la mejor pregunta. Y el regalo es un libro, yo lo tengo 2 veces. Yo quiero. Abajo de su sello un papelito. Una arquitecta joven. La Sofía Alonso, que lo regala. Una pregunta. Sí, ahora pregunta. Una pregunta. Es que ya lo tengo. Ok, bueno, sí.